Celebrar 50 años es todo un acontecimiento, ya sea esta celebración personal, comunitaria, matrimonial, porque no celebramos el día ni el año. Celebramos lo vivido, todo lo que se ha recorrido para llegar a este momento, los inicios, las alegrías, los aciertos, las personas en el camino. Sí, así es. Y también, ¿no es cierto? Es las tristezas, los errores, en fin. Hermanos, somos los esposos Guzmán Ardiles, Sonia y Lucho. Y el tema que nos toca compartir en esta oportunidad con ustedes es tiempo de gracia, año jubilar. Empezaremos contando algunas experiencias que Dios nos ha permitido vivir al navegar en esta hermosa corriente de gracia que es la RCC, para que a partir de allí podamos sugerirles la disposición y la preparación para vivir plenamente nuestro año jubilar. Así es. ¿Les parece? Empezaré contando mi experiencia. Mi primer encuentro con el Señor en la RCC fue hace 47 años, por el año 1973. Muchos años, ¿verdad? Estabas jovencita, niñita. Estaba. En el que invitada asistí a un grupo de oración en la parroquia San Norberto en Santa Catalina. Desde el primer momento en que se iniciaron los cantos de alabanza en el grupo, el Señor me conquistó. Me conquistó porque sentí su presencia viva, llenó mi corazón de una paz indescriptible. La oración en lenguas de Margarita Palma, recuerdo, y la interpretación de la palabra por Betty Mariaca me llamaron mucho la atención, sí, ¿no? A pesar... Sí, Betty creo que tenía 14 años, sí, una niñita. Era todo, para mí, era impresionante. Sentí la presencia de un Dios vivo que iluminaba todo el ambiente. Cuando terminó la reunión de oración, yo salí convencida de algo, que Dios me amaba de forma muy especial y personal. Me sentía plena, tan es así que desde ahí, para esperar el próximo lunes, porque eran las reuniones los lunes, contaba los días para que llegara ansiosamente ese día. Tu vida en verdad cambió totalmente. Cambió 360 grados. Yo salía de mi casa a mi trabajo y recuerdo que miraba el cielo y sabía que allí estaba Dios mirándome. Más adelante me enteré que en la parroquia Santa María, Madre de la Iglesia, en la residencial San Felipe, funcionaba otro grupo de oración. La comunidad religiosa que tenía a su cargo la parroquia era los Oblatos de María Inmaculada. Conocí a los pioneros
de la Renovación Carismática, que son el padre Neil Macaulay, el padre José Ken, el padre José Luis Hoffar. También los primeros líderes, como Lucho Alvisuri, Teresita Carcelén, Gaby Barrón, Vicky Rebasa, Violeta Chueca, que de verdad que disculpen si omito algunos otros nombres porque no vienen a mi memoria todavía. El padre José Ken fue el primero que me dio el seminario de vida en el espíritu. Recuerdo que como preparación para el seminario nos pidió que leyésemos La Cruz y el Puñal, además de textos de la Biblia sobre el Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles. Mi primer encuentro con el tiempo y mi continua asistencia a las reuniones de oración llamé la atención de una de las líderes, Teresita Carcelén. Ella era una de las que dirigía el grupo. Me invitó para que apoyara en los cantos. En ese tiempo tenía buena voz. Posteriormente, no se necesitaba tampoco tener buena voz, sino también ser inspirada en las canciones, ¿no? Con ella comenzamos también a viajar a provincias. Ella fue la que me llevó a Piura, a la ciudad de Piura, a Talara. Ahí está el padre Raúl Saba, Negritos, que era fuego. Negritos era una comunidad inmensa. Yo recuerdo que en Negritos cada día había un grupo de oración en algún barrio, y una vez a la semana se reunía todos los grupos de oración para alabar al Señor. Gloria a Dios, qué bonito. Era hermoso. También hemos estado en Chincha. Chincha también era fuego, donde ahí se realizaban, posteriormente se comenzaron a realizar encuentros de todo el Perú. Pisco, comunidades donde también los oblatos tenían parroquias y organizaban grupos. El viaje que recuerdo mucho fue el que hicimos a Chimbote, invitados por el padre Alberto. Asistimos Teresita, Marta Salpietro, su esposo Salvador, con sus 3 hijitos, estaban niñitos. Recuerdo a Giovanna, Ana Gabriel y César Dante. Fuimos a dar una jornada un fin de semana y fruto de esa jornada se formó el primer grupo de oración en Chimbote. Continuamente la presencia del Señor me acompañaba. Experiencias de oración muy fuertes. Mi vida sacramental se intensificó. Ya entendía la palabra, cosa que no antes de esta experiencia me esforzaba por leer la palabra de Dios, por entenderla, pero me quedaba dormida. A partir de mi primera experiencia, la palabra de Dios fue vida para mí. Sentía que el Señor me hablaba a través de ella. Poco a poco he ido comprometiéndome más con el grupo. Nos invitaron a dar un retiro a Quillazú, en Oxapampa. Siempre viajaba con Teresita, pero esta vez Teresita no fue. Quien estuvo a cargo del equipo, Víctor Müller, el hermano Víctor Müller en ese tiempo, ahora sacerdote. En este retiro hubieron muchas manifestaciones del poder de Dios, conversiones. Recuerdo que allí en Quillazú era la casa de una comunidad religiosa
Y a los muchos años me volví a encontrar con una de las religiosas. Y ella no me miraba, ¿no? Pero yo la reconocí, me acuerdo, en la catedral. Pero cuando ya terminó toda la celebración en la catedral, de una celebración de la renovación carismática, ella volteó y me dijo: a ese retiro que ustedes fueron han salido varias ocasiones. Y se fue. No hablamos nada más. Ese fue, y después de varios años. Y en ese fue fabuloso. Ese, en Quillazú, allí tuve una experiencia muy, muy fuerte. Toda la comunidad oró por mí y recibí ahí una palabra de conocimiento en la que el Señor me dijo a través de Víctor Müller: Sonia, quiero que te entregues totalmente a mí, porque la entrega total está la verdadera felicidad. Así como ahora, me puse a llorar mucho. No podía creer que Dios se había fijado en mí de una manera especial. Sentía que no merecía tanto amor, pero que Él esperaba una respuesta mía. Terminando de esa reunión, salí caminando en el aire. Sentía que volaba. Hubieron, como les repito, fuertes experiencias con todo el equipo que viajó. Cada uno recibió una experiencia fuerte en ese retiro. Regresé a casa con la seguridad que el Señor me llamaba a su servicio en una forma particular. Y así lo hice, y durante un año me preparé, guiado por el padre Gerald Havey, marianista, me preparé para ir a Medellín, Colombia. Mientras tanto, en ese transcurso de ese año, los grupos comenzaron a crecer, comenzó a extenderse la palabra de Dios por todo Lima. Y ya los líderes se preocuparon y dijeron: es necesario organizarnos. Por eso nos reunimos en el grupo de oración Alabaré, en Miraflores, allá en el Paseo de la República, en la parroquia del Padre Miguel Afé. Esta reunión se realizó, gracias, que ahora sé la fecha porque gracias a Dios mi esposo. Sí, encontré una libretita, ahí vamos a poner la foto, donde aparece justamente Sonia escribe, porque ella tiene esta característica, todo lo escribe. Y había puesto la fecha de la reunión, es una libretita que pequeñita, está amarilla, y ahí estaba la fecha, 18 de septiembre del 76. Ese día fue en que empezó a organizarse la renovación carismática. Se nombraron a los diferentes responsables de las diferentes áreas, ¿no? Una de las áreas fue la encargada para comprar la casa, la encargada de retiros. Ahí estaba Marta Salpietro, retiros y jornadas, porque en la casa de Marta Salpietro se reunía muchísima gente y todos los invitados del extranjero venían y se hospedaban en su casa, en Monterrico. Y allí me nombraron junto con Enrique Bogardus para pastorear
los grupos de oración de Lima. Ahora, Sí, yo he leído ahí en la libretita, decía coordinar grupos de oración de Lima. O sea, prácticamente, si vemos como lo que ahora se da, fuiste como la primera, junto con Quique, la primera coordinadora de Lima, de los grupos de así oración de es, Lima. sí, Ujú. con Quique Bogarzo. Pero eso, verdaderamente infinita misericordia, como me has dicho. Sí. Allí yo fui consciente de que el Señor no escoge a los preparados, sino a los más necesitados de su misericordia. Y de manera tímida, quizás, le decimos sí al Señor. Fui testigo de la formación, es una gracia, de verdad, un regalo que yo ahora, después de estos años, contemplo y alabo al Señor constantemente por este regalo. Testigo de la formación de los grupos de oración en San Lucas, en Pueblo Libre, con el padre Rafael Ullo y el padre Rómulo Falcón. Del grupo de oración Alabaré, en Miraflores, donde era párroco el padre Miguel Afey. Gloria, el grupo de oración Gloria a Dios, que se reunía en la casa de Marta Salpietro, de Marta y Salvador Salpietro. Bodas de Caná con Mario y Rosita Mejía. Sí, en Monterrico. En Monterrico. El grupo de oración San Cayetano con Aide Mesa y Nilda Palacios en el Agustino. Los grupos de oración, un grupo de oración en Barranco con Emperatriz Garrido. Grande Emperatriz. Una mujer muy linda. También ahí conocí a Anita Prado. Después me enteré también que Víctor Hutwalter también había sido. Se había empezado ahí, Víctor. De Barranco, con su Nuestro esposa. hermano Carlos Benavides, José Carlos. También. Formé, por gracia de Dios, el grupo de oración Espíritu de Amor en San Juan de Lurigancho. El primer grupo de oración en todo San Juan de Lurigancho. He sido testigo de muchos milagros, prodigios, es decir, maravillas. Pero lo más hermoso es ser testigos de ver cómo las personas cambiaban sus vidas al sentirse y saberse amados por Dios, porque acepté decirle sí a Dios. Gloria a Dios. Fuiste un instrumento para estos hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, miren, en verdad la dinámica de formación de los grupos de oración casi fue así. Alguien iba a un grupo de oración, en una parroquia diferente a donde vivías, ahí tenías un encuentro personal con el Señor y luego regresabas a tu parroquia de origen, pero regresabas como testigo de un acontecimiento, llevando la noticia, diciendo, mira lo que me ha sucedido, Jesús está vivo y me ama. Y así lo anunciamos en la parroquia de donde venía, y movidos, guiados y acompañados por el Espíritu Santo, pues se generaba y se formaba un nuevo grupo de oración, Así ¿verdad? era. Más o menos siempre era la dinámica. A veces tú llegabas y lo compartías con el sacerdote te apoyaba, a veces no. O a veces invitabas a unos hermanos, como en el caso que Sonia ha compartido cuando fue a Chimbote, organizaba una jornada y fruto de ello, del retiro, la gente que tenía una experiencia con Dios, pues formaba este grupo de oración. Y así pasó con el grupo de oración Espíritu de Amor, que Sonia tuvo la gracia de Dios empezar. Fue en Zárate, en San Juan del Lurigancho.
Ella lo empezó en el 74. Así es. Y yo empecé a asistir a ese grupo por primera vez en noviembre del 76. Lo tengo claro porque en ese tiempo yo daba clases de matemática, física, química, geometría, álgebra, aritmética, ¿no? Ya estaba en la universidad. Y en ese tiempo recuerdo que la acogida era muy bonita. Es lo que más me atrajo, de hecho, del grupo. Ana María Bizarreta estuvo de encargada, de responsable de ese grupo. Y justo llegué cuando estaban dictando un seminario de la vida en el espíritu. ¿Y quién dictaba este curso? Juan Manuel Reyes. Sonia no estaba. Sonia, recuerden, en ese tiempo, como ya les ha contado, se estaba preparando para viajar a Colombia. Pero toda la comunidad, todo el grupo de oración siempre me hablaba de la hermanita Sonia. Sí, pues, no te conocía. ¿No? Cosas de Dios. Miren, a lo largo de mi vida con el Señor yo he tenido momentos de mucho gozo, pero también de mucha confusión. Pero algo sí tengo claro, que Jesús jamás me soltó. Que Jesús siempre fue fiel. Mi encuentro personal con Dios no tiene la marca de una experiencia así asombrosa, porque cuando oraron por la efusión en el Espíritu por mí, no sentí nada. Caían los hermanos a la derecha, caían a la izquierda, a mí no me pasó nada. Pero lo que sí me di cuenta a lo largo de mi vida, porque yo estaba viviendo una vida en pecado, cambié. Creo que todos nos pasa que nos emocionamos cuando recordamos esos momentos de misericordia de Dios para con uno, porque yo decía dentro de mí, no, ya no le puedo hacer esto a Dios, que tanto amor me ha tenido, porque era un poco lo que me pasaba a mí. Yo no me sentía amado y mi vida, como les he contado, un desastre, pero Dios fiel. Fue maravilloso realmente la experiencia que tuve después de esta efusión. En los momentos de oración, mi oración se volvió más plena, tenía momentos de oración tan intensa, la lectura, devoraba los libros que en ese tiempo la hermanita Sonia, a Dios gracias, había dejado en los grupos de oración, y que mucha era experiencia, testimonios de hermanos evangélicos que habían escrito. Leíamos Corre Niki Corre, La Cruz y el Puñal, Hablarán en otras lenguas, El poder de la alabanza, pero que todo era testimonial y que nos invitaba a querer tener esta experiencia nosotros mismos. La renovación al comienzo fue muy poco comprendida. Nosotros con Ana María ya nos involucramos más. Yo comencé, porque así era en ese tiempo. Alguien de las parroquias. Sí, y alguien tan pecador como yo comenzó a involucrarse. El Señor me llamó así como era, con muy poca experiencia, con muy poco conocimiento. Y en este ir caminando vi que la renovación era muy comprendida y muchas veces no aceptada por los párrocos en las iglesias locales. Muchos grupos de oración funcionaban en casas y a veces, como decir, en parques, porque como decía Sonia, a algunos sacerdotes no les gustaba que nos reuniéramos en sus grupos, en sus parroquias, ¿no? Sí, verdaderamente. Pero algo que se daba en esta situación y que me atraía mucho era ese sentido de familia que se respiraba dentro de los miembros de los grupos de oración. Yo conocí a la hermanita Sonia recién, días antes de que ella viajara a Colombia. Le habían hecho una recepción en su casa, habían venido los líderes, vino el padre Rómulo, y luego la fuimos a despedir en el aeropuerto, ¿no? Ahí. Y porque la hermanita Sonia se iba 2 años a Colombia. 2 años se fue a Colombia. Claro, ella se iba por tiempo indefinido, en verdad, no tenía. Ella seguía, como lo había dado testimonio hace unos minutos,
dejó todo para seguir a Dios. Ella sintió que Dios le pedía algo especial y ella lo dejó todo para seguirle. Cuando conocí tu testimonio, ahí me sorprendió. Haberlo dejado todo, literalmente, lo dejó todo para seguir a Dios. Pero fue maravilloso porque yo creo que Sonia era alguien muy especial para Dios. Pero, todos somos especiales. pero creo que tú un poquito más. Pero ahí fue lo bonito, miren, después de 2 años que Sonia fue a Colombia porque Dios le pidió que fuera y regresó de Colombia por el mismo motivo. Dios le dijo que regresara. Cuando regresó, la miré, me miró y nos enamoramos. Y verdaderamente es ahí donde doy un testimonio. Si Sonia era la prenda más preciada a mi entender por Dios y Dios me la regalaba a mí, ¿se imaginan cuánto me amaba? Y fue así. Nos casamos un 21 de noviembre del 1980. Nos casamos y empezamos a caminar juntos esta aventura que el Señor nos invitaba a hacerlo dentro de la renovación. Y lo que recuerdo es que desde enamorados hemos empezado a trabajar con matrimonios, ¿no? Y también recuerdo que en ese tiempo vino Osvaldo Cuadros. Sí. Y nosotros, claro que los trajo Mayo y Rosita, creo, ¿sí? Sí, ellos fueron. Ellos lo trajeron, bueno, el sí, grupo de oración de Monterrico. Exacto, boda de ellos Caná. son los que traían los invitados. Sí, y miren, yo recuerdo que organizábamos, estábamos, y nosotros cuidábamos a los niños de los esposos que enviábamos para que puedan ir, porque ese era su pretexto, bueno, era su realidad. una realidad. No Si podían tenían con quién dónde guardar a los con quién niños, dejar a los ¿no? niños, y nosotros nos quedábamos cuidando. Sí, los niños toda la noche empezaron a llorar. Extrañaban a su papá. Al punto que eso... Dije, no, ya no me caso, no. La RCC pasó por muchas experiencias bellas y otras dolorosas, pero lo que el caminar a lo largo de su historia nos queda es la seguridad plena, hermanos, que Dios ama la renovación y que Dios la quiere, que la ama y la quiere. Y creo que ese camino se manifestó, porque como les digo, la renovación, ya habrá otro momento para detallarles esto, fue muy herida en su misma espiritualidad, en su misma esencia, fue muy herida. Pero creo que el cariño que Dios le tiene a la renovación, el Señor levantó una figura que es muy importante en la historia de esta, que es el Padre Buenaventura Duró. El Padre Buenaventura tuvo una respuesta muy generosa para la renovación. Él ya había tenido su experiencia en Canadá, si no me equivoco. Su primera experiencia fue con Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, sí, nos contó él. Pero él fue un padre para la renovación. Él ayudó a restaurar una renovación muy herida y verdaderamente fue un gran instrumento de Dios. Así es. Así es. A lo largo de este caminar, ya como esposos, ¿no? Nuestros pastores fueron verdaderos padres para nosotros, sobre todo en este nuevo matrimonio que iniciábamos, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, el padre Neil, recuerdo que él desde Comas, nosotros vivíamos en Zárate en ese tiempo, y él un día lo llamé porque estaba desesperada, ya no podía más con los bebés, y entonces lo llamé, padre, no soporto más, y él vino en su Volkswagen, vino a auxiliarme a mi casa. Y solo a conversar, Y solo a conversar. Sí, recuerdo a entenderme bien. y a indicarme más o menos cómo debía ser con los bebés. Al padre Rómulo Falcón, también otro padre
papá también. Sí, él nos casó, el padre, con el padre Gerardo Duvé, fue el que nos casó. El padre Buenaventura, me acuerdo, estaba en Monzón en ese tiempo, no Sí, pudo venir, que sí. fue otro papá que tuvimos en el seno de la familia. Sí. El padre Víctor Müller, que bueno, todo el mundo lo conoce por el padre Beto, ¿no? También un hermano. Él fue mi primer director espiritual. Gloria a Dios. Alabado sea el Importante, Señor. director espiritual, importante Sí, para crecer. sí, ellos. Y luego de ahí me pasó con el padre Rafael Ullo, luego con Gerald Haley. Amén. La cosa es que ellos salían de misiones, los destacaban a otros sitios y siempre me dejaban encargada. Sí. Dejaban encargada. Pastores, verdaderamente pastores. Sí, En ese tiempo me acuerdo ya también nos nombraron responsable de la zona quinta, ¿no? sí. Y la renovación ahí empezó a crecer, Sí, ¿no? sí. Pero la aceptación de la jerarquía era Cada vez mayor, cada vez iba creciendo. cada vez más nos amaban. Exacto, iba creciendo, pero gracias a la sencillez y al compromiso que ellos veían en los miembros de los así grupos de oración. es, sí, así es. Ujú. Miren, los líderes que formaban otros grupos, en verdad, no éramos muy preparados. Yo recuerdo que hace poco estaba conversando con Pilar y Wilfredo. Me hacían recordar que apenas ellos terminaron su seminario de vida en el Espíritu, Sonia y yo, los enviamos a que formaran un grupo de oración allá en su parroquia. Se lo dijimos, simplemente. Bueno, ahora sí, muchachos, ustedes están llenos del Espíritu Santo y a formar un grupo de oración en su parroquia. ¿Y saben qué? Así lo hicieron. En esa zona de Mancoinca, en San Juan en el Lurigancho, en San Marcos, toda esa zona comenzó a crecer. Yo no lo recordaba verdaderamente, ellos fueron los que me hicieron recordar hace poco. Y por eso yo tengo claro. Te lo hicieron recordar cuando fuimos a dar un tema sobre teología del cuerpo. Efectivamente, ahora. En la parroquia el año de pasado, Rosario. nada más, el año pasado. Y de esto una cosa sí es clara, que la renovación en esa zona no creció por la capacidad de estos líderes, no. Era el poder de Dios actuando, el Espíritu Santo moviéndose, que venía en el auxilio de estas personas y que con la sencillez de los hermanos que aceptaban nuestra autoridad, Sí, le decían sí a Dios. Sí a Dios. Así es. Tuvimos hermanos mayores, ¿no? Sí. Tuvimos hijos y ahora también nietos espirituales, ¿verdad? Porque la renovación siempre fue, y no cabe duda, de que debe ser familia de familia. Efectivamente, la renovación no debe dejar de ser una familia. No nombramos a todos lo que en este camino conocemos. Hay muchas personas que tendríamos que decir. Jóvenes líderes que el Señor hacía surgir. Estoy seguro que olvidaríamos a algunos y eso sería injusto. Pero sí algo que caracterizaba a muchos de ellos era que eran fieles a una enseñanza que nos dejaron desde los inicios y que ahora he vuelto a escuchar al hermano Jim. Que teníamos que tener tiempo frecuente de oración y profunda. Eso era muy importante. Y disculpa que te corte, pero ¿sabes qué? Desde el primer día que yo fui, me dijeron, si tú no oras en tu casa, en vano vienes acá al grupo de oración. En vano. Otro punto que nos decían, sí, creo que fue Lucho Alvisuri, si no me acuerdo. Sí, Gloria a Dios, sí me has contado. La lectura, oración frecuente, lectura de la palabra, conocer a Dios en su palabra, una intensa vida sacramental, una vida en comunidad. Allí donde tu grupo imperfecto está, allí tenías que estar, y el apostolado.
como dijo el padre Luchito, ¿no? Recuerdas que estuvimos últimamente en Piura, en La Legua. En La Legua ahí. ¿no? Este padre Luchito se había recién consagrado, ¿no? Sí, y él dijo, yo soy fruto de la renovación. Sí. Y él dijo que la RCC era una familia de familias. Así es. Qué bonito haberlo escuchado eso. Sí. Y no hemos conversado nada con él. Sí, era algo que el Señor nos había estado hablando en estos tiempos Una y como que Él de lo confirmó. La RCC es una familia de familia. Así es. Entonces, hermanos, ¿qué sentimiento nos genera luego de todo este caminar a lo largo de la renovación, que ya habrá un momento de compartirles en mayor detalle? ¿Saben qué sentimiento genera tanto en Sonia como en mí? Total gratitud. Total gratitud para con Dios, al reconocer que Él quiere y ama la RCC y que sueña con nosotros. Así es. Gratitud porque siempre ha sido fiel, que jamás nos ha abandonado y que es en nuestras debilidades en donde Él ha manifestado mucho más su gloria. Por ello, yo les invito, hermanos, a que rememoremos nuestro primer encuentro del Señor con la RCC. Ojo, rememoremos. No solo recordarlo, sino traer al presente ese momento donde Dios fue a tu encuentro, ese momento donde te sedujo y ese momento donde te bautizó con su Espíritu Santo. Hermanos, te genera de emoción cada vez que recuerdas, que traigas al presente ese momento. No pocas veces hemos escuchado añorar los primeros años de la renovación carismática, pero no sé, en verdad que se añora. Si añoramos los prodigios, el orar en lenguas, los milagros, las liberaciones, en fin, las visiones, las profecías, o quizás lo que añoramos es sentir la presencia del Señor, ¿no? Bueno, yo creo que debemos meditar en esto. No debemos olvidar que Dios prometió, y lo dijo, que las manifestaciones, que señales acompañarán a los que prediquen. Yo diría y concluiría, yo no sé si estoy en error, yo se los digo. Quizás sea que ahora suceda, que si quieres tú que suceda lo que antes ocurría, prediquemos como antes. Claro. O sea, recuerden, las señales son un acompañamiento. Prediquemos como antes. ¿Pero cómo? Sin temor, con sencillez, y con mucha humildad, sin el temor a la vergüenza. Por ello, nuestra predicación tiene que llevar recta intención y pureza de corazón, con el único deseo de glorificar a Dios. Ahora, si es lo segundo, que no sientes la presencia de Dios, yo creo que sería un poco injusto con Dios, porque Él siempre es fiel, siempre está presente. Recordemos, la renovación se sostiene en su fidelidad y en el amor que nos tiene. Te invita a que participes y que seas parte de su proyecto, que seas discípulo, no que seas un hombre capacitado para estos menesteres, sino solo que quieras ser discípulo. Y Él te enviará su Espíritu Santo, que te capacitará para que hagas cosas mayores a las que Él hizo. Ojo, no estoy diciendo de ninguna manera que no nos formemos, sino que es necesario vivir sumergido en el Espíritu de Dios, en un permanente Pentecostés. Así es. Recuerdo una de las primeras enseñanzas que recibimos, que el hombre es como un terreno. Si este terreno no ha sido trabajado, cuando llegue la corriente de agua, lo inundará y creará un caos. Pero igual, si trabajamos la tierra, si hacemos los surcos, pero si no dejamos que el agua corra,
nunca dará frutos. Amén. Sí, necesitamos los surcos, necesitamos formarnos, pero es necesario que este conocimiento sea bañada por la corriente del Espíritu Santo, para que podamos dar frutos que agraden a Dios. Porque estos son los frutos importantes, los frutos que agradan a Dios. Y yo quiero reiterar una cosa, que Dios quiere la renovación y la ama, la ama. La quiere. Preguntémonos entonces, si Dios tiene el poder para llevar al cumplimiento lo que tenía planeado para la RCC, Sí, Él tiene el poder definitivamente. ¿es conveniente para la Iglesia que esta corriente de gracia continúe? Creo que sí, sí, de hecho que sí. Entonces, Él va a llevar a la RCC a donde Él siempre lo pensó. Seamos parte de ese sueño de Dios. Es la invitación que Dios. La voluntad de Dios es que todo su pueblo sea renovado por el poder del Espíritu Santo. Por eso es necesario que esta corriente de gracia siga y continúe fluyendo. Queridos hermanos, formar parte de la RCC es un privilegio. Dios te ha llamado para que seas testigo de su amor y te ha enviado el Espíritu Santo para que lo proclames con poder, acompañado de signos. No renunciemos a esta gracia. Cumplimos, hermanos, 50 años. 50 años. Confiemos, tengamos una actitud siempre expectante, porque recuerden que Jesús nos dijo, todo lo hago nuevo, todo lo renuevo. Iluminemos nuestro entendimiento. Es en los tiempos difíciles donde nuestra fe se prueba. Vamos sin reconocer a Dios. Buscamos a un Cristo que sana y hace milagros. Y olvidamos que Dios muchas veces se oculta en el Jesús sencillo, en el que lava los pies. Pensamos, Dios no nos escucha, ya no actúa, se ha olvidado de nosotros y nos desanimamos. Pidamos, pues, hermanos, que a través del Espíritu Santo limpie nuestra mirada para verlo obrar según su sabiduría. Confiemos en Dios, hermanos, confiemos. Quizás no podremos celebrar nuestros 50 años presencialmente, Así es. pero sí unidos. ¿Y cómo podemos lograr este santo abandono? Si cultivamos 3 dimensiones de la fe. El encuentro con Cristo, como hemos dicho, que es la oración, que se da en la oración y en la Eucaristía ahora. Caminar en el sentido de la virtud, que es imitándole, querer ser y tener los mismos sentimientos de Cristo, como nos dice la palabra. Y finalmente, Anunciándolo. anunciándolo. ¿Qué proponemos para preparación, como preparación para celebrar nuestros 50 años? A ver, le proponemos esto. Primero, que seamos hospitalarios. O sea, no podemos traer a nadie a esa casa, ¿verdad? Pero como los peregrinos de Emaús, quédate con nosotros, dijeron ellos. Esta preocupación que ellos tuvieron para con Cristo, nosotros también la podremos manifestar a nuestros familiares en casa, con pequeños actos de generosa preocupación. Ayudémosles sirviendo, teniendo tiempo para conversar, preocupando por su sentir, soportándolos, animándolos. Cosas sencillas, lavemos los platos, limpiemos la casa, que en nuestro hogar se respire caridad pura. Acordémonos de nuestros padres e hijos en la fe, a nuestros hermanos que nos acompañaron o acompañamos. Hagámosle una llamada. Preocupémonos por ellos.
agradeciéndole por haber sido instrumento de Dios para tu vida, instrumento que quizás con muchos errores, pero instrumento de Dios. Para que crezcamos. Yo he tenido la gracia de, en esta cuarentena, de conversar largamente con la amiguita que me invitó a mi primer grupo de oración. Gloria a Dios. Una ¿Cómo se amistad, llamaba? Cecilia Donato. Cecilia. Todavía está ella. Cecilia Donato, y es una amistad de más de 47 años. Gloria a Dios. La conociste cuando tenías 3. Porque 50 años, entre las mujeres, 50. A partir de ahí siempre 50. Un acontecimiento. Esto generaría, hermanos, toda una explosión de amor. Es algo que les sugerimos. También a ustedes, coordinadores, responsables, pastores, servidores. En este tiempo les pedimos, ya no hay proyectos. En este tiempo que son, como mencionó el padre Cantalamesa en su prédica ahora el Viernes Santo, proyectos de paz de Dios. Ya no tenemos la premura del cumplimiento de los planes, de exigir a nuestros colaboradores los avances, cómo van nuestras metas. Es un precioso tiempo para crecer como familia. Así es. Den ustedes la iniciativa, reconcílense con los que no respondieron a sus requerimientos y que muchas veces generó fricciones. No le preguntes si han orado o no han orado. No, preocúpate de cómo estás, cómo te sientes, cómo estás viviendo esta pandemia, tienes temor, estás comiendo, cómo estás haciendo para comer. Hermanos, tenemos que ser y actuar como familia. Solidarios. Dios nos ha dicho, vayan y hagan discípulos, y estas señales los acompañarán. Hermanos, miren, en casa nuestros amigos, nuestros familiares, milagrosamente están quietos. Nadie tiene prisa. Ha muerto la prisa, decían en uno de estos WhatsApps que envían. Ellos están sentados como estuvo el pueblo en el Sermón de la Montaña. Hermanos, es un tiempo precioso y esta es la otra propuesta. Anunciemos la buena nueva. Tómenle de la mano y sumérjanlos en esta corriente de gracia, en el Espíritu de Dios. Como escribió Gabriel Gevenesi, confía en Dios como si el resultado entero dependiera de ti y nada de Dios. Ponlo todo en juego, sin embargo, como si todo dependiera de Dios y nada de ti. Rememoremos nuestro primer encuentro. Regresemos a nuestra primera consolación espiritual para así recuperar el entusiasmo y empezar hoy de nuevo. No olvides tu historia donde Jesús te vio con amor y te dijo, este es tu camino. Regresemos a nuestra Galilea, allí donde el Señor, en este primer encuentro donde el Señor te dijo, ven, sígueme. Te llamó por tu nombre y te invitó a que hicieras este caminar con Él. Oremos diariamente el Vení Creator. Todas las mañanas nosotros cantamos el Vení Creator Espíritu, ¿verdad, Lucho? Así es. E imploremos que nos permita conocer al Padre. Porque si conocemos al Padre, el Padre nosotros nos reconoceremos hijos, como la primerísima experiencia que les compartí en la que Dios me decía, hija amada. A Jesús, su Hijo, comprender. El Espíritu Santo nos ayuda a entender las Escrituras y así saber la verdad que nos hace libres de las ataduras del temor. Y que al Espíritu Santo de ambos, por amor, le creamos con ardiente y sólida fe. Creerle
para entregarte totalmente a Él. Porque recuerden, la promesa que Dios me dio, en la entrega total está la verdadera felicidad. No piensen en el camino que se tendrá que recorrer. No piensen. Piensen solamente en Él, que Jesús camina a tu lado. Y que Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a hacer un regalo al único que ha sido fiel, al Señor. Yo les propongo. Somos más de 1 millón de carismáticos en el Perú, ¿verdad? Bien, ¿qué les parece si le regalamos 1 millón de grupos de oración? ¡Gloria a Dios! ¿Y cómo puede ser eso? Pues fácil. Que cada hogar donde haya un carismático se convierta en un grupo de oración. Gloria a Dios. Aprovechemos esta circunstancia que estamos viviendo. Aprovechémoslo. Dios no ha querido el coronavirus, pero Dios, como en la cruz que murió y nos consiguió la vida, Dios puede hacer que en estas circunstancias podamos ser aquellos evangelizadores que Dios quiere. Yo estoy seguro que los signos nos van a acompañar. Alabado sea el Señor. Estos 50 años son el inicio de otros 50. Sigamos escribiendo los hechos de los apóstoles. Demos cumplimiento al programa que Jesús resucitado nos dejó y para lo que nos dijo: recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Hagamos discípulos hasta los confines de la tierra y sean mis testigos. Y esto es lo que hemos pretendido decir esta noche, esta vez, este momento, que somos testigos del gran amor de Dios. Eso. Solo esto es lo que hemos querido decir. Yo soy testigo del poder de Dios. Ser testigos del amor de Dios a lo largo de todo este tiempo que hemos caminado y hemos navegado en esta corriente de gracia. Hermanos, que Dios les bendiga abundantemente. Gracias a todos por habernos permitido compartir estas experiencias, estos momentos tan maravillosos. Muchas gracias. Y rememorar ese momento en que Dios nos llamó y nos dijo que nos amaba, como ustedes también. Que Dios les bendiga, hermanos, y una feliz celebración del jubileo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Por eso nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Cristo rompió mis cadenas, me liberó. Cristo rompió mis cadenas, me liberó. Sí, para ser libres
nos ha liberado Cristo. ¡Aleluya! Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Cristo rompió mis cadenas, me liberó. Cristo rompió mis cadenas, me liberó.